Sin embargo, no estamos hablando de algo, no, la cronicidad ya es leve, moderado, grave y profundo, sino cuando estamos hablando, por ejemplo, de algo, de un trastorno que es leve, todavía se lo podría trabajar, pero ya a partir de moderado necesita mucha más especialización, ¿no? Y bueno, hay que ir mirando si los niños son intervenidos prontamente, puede existir posibilidades de recuperación espontánea, ¿ya? Y en la cronicidad también se requiere o no intervención especializada desde diferentes perspectivas, es decir, aquí tendría que actuar un equipo multidisciplinario que esté formado por un psicopedagogo, por un terapeuta, por la parte médica, para la parte psicosocial, de repente la parte de terapia de rehabilitación, la parte fonoaudiológica, en fin, una serie de profesionales que ahora se engloban en lo que van a ser los equipos multidisciplinarios. Bueno, aquí tenemos el tipo 1 de problemas escolares. ¿Qué es el tipo 1 cuando estamos hablando de problemas escolares? Entonces yo voy a decir no G, no A, no C. ¿Ya? Ustedes vean lo que les he dicho ahora para que se vayan adaptando a lo que a la terminología que vamos a ir trabajando dentro de esta unidad. ¿Ya? Aquí se van a incluir los alumnos con problemas escolares. Estos problemas escolares tienen que ver con factores externos al alumno, que le afectan de modo coyuntural y que remiten de forma espontánea, es decir, solo por la mediación educativa regular, o bien mediación acción tutorial. ¿Qué quiere decir esto? Esto sí se puede trabajar dentro de un gabinete psicopedagógico a nivel de orientación en un colegio. Se puede hacer adaptaciones curriculares, se puede permitir un tutor, ¿no es cierto?, que trabaje dentro de un aula. Hoy en día se están poniendo muy de moda los tutores. ¿Qué quiere decir esto? También son mini grupos multidisciplinarios que van a trabajar en función de un problema que tenga un niño, un problema escolar. Por ejemplo, el niño no puede aprender, entonces lo que se hace muchas veces es un trabajo entre el psicólogo del colegio, el profesor y un tutor que va trabajando todo lo que es el avance de la currícula, ¿no? Esto se trata, por tanto, de problemas considerados como leves, que no afectan de forma dominante al alumno y son de carácter reversible. Es decir, que si hacemos una intervención pronta, podemos reducir situaciones que luego se vayan a agravar y no contribuyan, ¿no? Por ejemplo, hay niños que acá, que muchas veces llegan a un primero de primaria presentando dislalias, ¿no? Problemas de lenguaje, es decir, las dislalias son alteraciones del lenguaje que entorpecen lo que va a ser la lectura del niño, ¿no? Un niño que no habla bien va a ser un niño que va a hablar, o mejor dicho, va a aprender a leer como pronuncia. No nos olvidemos de que el lenguaje es el mediador cognitivo por excelencia, porque los seres humanos somos los únicos que hablamos. Entonces, fíjense, un niño que en vez de, no sé, de pollo, diga pollo, entonces cuando aprenda la L y la Y va a tener serios problemas de aprendizaje. Entonces ya no va a decir pollo, va a decir pollo, va a decir llave, ¿no es cierto? Qué sé yo, en vez de decir radio va a decir yadio. Entonces hay la sustitución por sonido de las palabras y por lo tanto va a haber problemas de aprendizaje, porque no se olviden, todo es una huella anémica en el aprendizaje que se va grabando en el cerebro. ¿Cuál es la caracterización de estos problemas escolares? Las dificultades en el aprendizaje son provocadas por los problemas escolares y se van a manifestar como dificultades en el aprendizaje de carácter inespecífico, ¿ya? Es decir, que no obedece
algo específicamente, ¿no es cierto? Entonces, pero sí existe el problema de aprendizaje, ¿no? Estos problemas van a ser considerados como leves, son de carácter reversible, el desarrollo intelectual y el historial académico de este alumno es normal, no se caracterizan por presentar alteraciones o déficit o procesos y procedimientos psicológicos básicos, los problemas escolares afectan de modo leve y puntual al aprendizaje de conocimientos, lo que diferencia los problemas escolares del resto de las dificultades en el aprendizaje es que remiten con facilidad y rinden por debajo de su capacidad. ¿Qué sé yo? Voy a poner aquí un ejemplo y es algo que yo estoy haciendo en mi doctorado. Niños que son víctimas de bullying. De repente nos van a presentar estas características. Y en la evaluación vemos que todo está normal, pero descubrimos por eso tenemos a nivel emocional que tiene un problema, es víctima de bullying, lo voy a decir así, considerando que el bullying es todo un proceso, no es que alguien lo mire feo y los papás vengan corriendo y digan, mi hijito tiene bullying, no es así, ¿no? El bullying es todo un proceso de victimización que reduce a un niño, ¿no? Frente a lo que van a ser un grupo o un agresor y los observadores que permiten que eso esté sucediendo. No, eso yo les pongo. Entonces, de repente el niño empezó a bajar en todo y no se sabe por qué. Entonces, ahí se va a hacer una evaluación también integral. Se va a hacer una evaluación de aprendizaje, pero también se va a hacer una evaluación de lo que son las características emocionales del niño. Y eso es muy importante. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de los problemas escolares? ¿No? Son pautas educativas familiares inadecuadas. Ojo con esto, puede ser también que, qué sé yo, que muera algún familiar. Es decir, muchas veces los niños o el mismo sistema familiar se va a enfrentar a lo que son crisis no normativas, el deceso de una persona por accidente, una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, situaciones que no estaban dentro de lo que va a ser el proceso de desarrollo madurativo de la familia. Entonces, esto puede causar, ¿no es cierto?, una situación inesperada, ¿no es cierto?, que puede ser un indicador para los problemas escolares, pero también las pautas educativas familiares. Qué difícil a veces es hablar con papás que no han tenido alfabetización, porque sus pautas educativas son precarias y son pobres. Por eso es importante pensar de que dentro de la familia existan los papás o tutores que puedan orientar a los niños. ¿Ya? Excesiva permisividad que condiciona la falta de hábitos y disciplina de trabajo. Son los típicos niños mimados que se les permite todo y que los papás simplemente están sitiados, ¿no? El niño detona una onda expansiva a todo el sistema familiar, entonces resulta de que le tienen miedo y para no verlo enojado todo le da, ¿no? Mucha permisividad, ¿no? Entonces, esos papás suelen ser muy difíciles dentro de los colegios, ¿no? Porque les cuesta entender que el niño es uno más dentro de un grupo de 30 chicos y que no es el rey mandón, ¿no es cierto? El rey o el pequeño dictador, ¿no es cierto?, que va a hacer lo que quiere en el colegio como lo hace en la casa. Entonces hay que trabajar con esas familias, por eso existen las escuelas de padres, donde se dan charlas sobre lo que va a ser la relación, la conducta de hábitos, la disciplina dentro del colegio, ¿ya? Insuficiente interés por el desarrollo escolar del hijo, ¿no? Papás que van, los depositan como si fuera guardería al colegio y los recogen a fin de año. Y encima aplazados, ¿no? Eso es grave. En ocasiones se deriva la responsabilidad hacia la escuela y hacia los profesores extraescolares de apoyo. Todo el mundo tiene la culpa menos los papás. Valores y objetivos en contradicción, ¿no es cierto? Los papás piensan diferente de lo que es la filosofía del colegio. Una de mis tesis de maestría yo la hice eso, ¿no? La relación entre la filosofía educativa de la familia en relación a la filosofía educativa del colegio. Fíjense qué importante es mirar esto al elegir un colegio. El colegio al que yo pongo a mi hijo tiene que tener una identidad con mi filosofía en valores y objetivos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que le enseñen ahí? ¿Se parece a lo que me gustaría enseñar en mi casa? ¿Hay una continuidad de lo que yo he enseñado en los primeros años hacia
a la, en la escuela, ¿no es cierto? Es importante eso, ¿no? Porque cuando hay contradicción, no solamente tenemos un niño rebelde, tenemos una familia rebelde, ¿ya? Métodos y prácticas de enseñanza escolar inapropiados, ¿no? Insuficientes conocimientos acerca del estudiante, del alumno y sus circunstancias, por ejemplo, sobre la falta de motivación, sobre la existencia de problemas personales o familiares. Y es muy importante que tanto psicólogos, psicopedagogos, profesores tengan momentos de entrevista con los padres donde solamente conozcan a las familias, ¿no? Y para eso yo les voy a dar una ficha que se llama de anamnesis familiar para que conozcan a quiénes están, con quiénes están tratando, ¿ya? Insuficientes recursos humanos, metodológicos y materiales para afrontar los problemas, por ejemplo, la falta de orientaciones eficaces al profesorado, inadecuación curricular a las características y conocimientos del alumno, por ejemplo, un mal diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias y contenidos en los cuales el estudiante o el alumno van a presentar dificultades, que se concreten objetivos, métodos y prácticas de enseñanza inadecuadas, ¿no es cierto? Es muy importante que los psicopedagogos, psicólogos, profesores y padres de familia trabajen también en grupos multidisciplinarios en relación a lo que son los problemas escolares. Yo les puedo asegurar que si todos están hablando un solo lenguaje y haciendo lo mismo, el niño va a tender a recuperar, ¿ya? Inadecuación de las expectativas y actitudes del profesor, por ejemplo, falta de competencia para comprender y afrontar con solvencia profesional los problemas de los alumnos, expectativas negativas acerca de las posibilidades de solución y del futuro escolar de los alumnos. Y aquí hay una inadecuación cuando a veces los profesores han tenido a los hermanos mayores, ¿no? de un niño, y resulta de que este niño no es lo que esperaban porque los hermanos mayores que se llevan han sido lumbreras. Entonces existe una inadecuación, una falsa expectativa, porque además se dan el lujo de comparar, ¿no es cierto? Entonces eso no es nada adecuado. ¿Cuáles son las diferencias con otros trastornos? Y aquí está lo que nosotros vamos a llamar diagnóstico diferencial, ¿no? Las dificultades provocadas por los problemas escolares se solapan con bajo rendimiento escolar, privación sociocultural, trastornos de conducta, trastornos por ansiedad. Puede ser que el niño se solape, ¿no? En un bajo rendimiento escolar o en una privación sociocultural, ¿no es cierto? Y esto hace la diferencia con otros trastornos que son más específicos y que ya los vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los problemas escolares? Las dificultades en el aprendizaje de carácter leve, baja motivación en el logro escolar, frecuentes faltas de asistencia, pocos hábitos lectores, escritores, que suelen cursar con deficiencias en la comprensión lectora y en la composición escrita. Hay inmadurez emocional, social, indisciplina, falta de motivación, malas compañías, pautas educativas familiares inadecuadas, historial de métodos y prácticas de enseñanza insuficiente e inapropiadas. Esos van a ser los factores de riesgo y es por eso que si estamos hablando de prevención y de comprensión de todos estos factores, tenemos que tener en cuenta todo este esquema. ¿Cuál es el pronóstico de estos problemas? Como se ha indicado anteriormente, las dificultades en el aprendizaje ocasionadas por problemas escolares son fácilmente recuperables. De hecho, en la mayoría de los casos ni siquiera precisan intervención psicopedagógica especializada. Fíjense, simplemente necesitan más que intervención una orientación. Solo pautas de acción y seguimiento tutorial que supongan además mejoras en los procedimientos, en los hábitos de los alumnos, cambios en los métodos y prácticas de enseñanza de maestros y profesores y en las pautas y actitudes educativas de los padres. Aquí quiero hacerles una diferencia, no lo he escrito, pero lo digo. Cuando estamos hablando de intervención, estamos hablando de dos caminos. Uno es la orientación y otro es la intervención terapéutica. Generalmente la orientación va destinada a todo lo que son psicopedagogos, psicólogos, ¿no es cierto?, en el colegio. Entonces, con problemas escolares podemos hacer de este tipo podemos hacer una orientación.
No vayamos a olvidarnos que si se trata de algo mucho más grave y profundo, ya haremos una intervención, pero externamente con una derivación hacia un equipo multidisciplinario externo, porque muy poco se puede hacer en el colegio, pero también este equipo multidisciplinario va a ser una devolución al colegio y a los padres para que todos entren en un ritmo de trabajo, ¿ya? Entonces aquí se puede hacer orientación y si todos entran en un buen esquema, seguramente van a recuperar a este niño. Aquí tenemos el tipo 2, que son los de bajo rendimiento escolar, ¿ya? Moderada G, moderada A y no C, ¿ya? Se trata de alumnos que presentan, como lo dije, bajo rendimiento escolar. Las causas son en primera instancia externas al alumno, si bien frecuentemente suelen combinarse con características personales que incrementan su importancia, son problemas de moderada, grave y afectación personal. Procesos psicolingüísticos, motivación, metacognición, aunque recuperables si se dan las necesarias atenciones educativas, escolares y familiares. Vamos a ver cuál es la caracterización. Son dificultades en el aprendizaje de carácter inespecífico. No hay una especificidad en esto, ¿ya? Hay una inadaptación escolar que con frecuencia derivan en indisciplina y problemas de comportamiento, ¿ya? Son esos niños que se mueven por todo el curso. Y aquí vienen las hipótesis. ¿Será un TDAH? Porque es un chico que nunca está quieto. Y eso lo dejo entre signos de interrogación. También como caracterización vamos a ver las dificultades en el aprendizaje que afectan a todas las áreas y contenidos escolares, presentan déficit en procesos y procedimientos psicolingüísticos básicos para el aprendizaje como comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito, no por discapacidad intelectual. Los índices de comprensión lectora y composición escrita de los alumnos con bajo rendimiento escolar se encuentran entre 2 y 4 cursos por debajo del rendimiento esperado. Falta de motivación de logro, puede aquí haber una variable psicológica que tiene que ver con la motivación, con el refuerzo, con el logro, con las metas, en fin. Y hay un déficit de procedimientos y conocimientos implicados en el aprendizaje. Vamos a ver que también presentan deficiencias de su adaptación a la escuela, es decir, que tienen conductas disruptivas e inadecuadas cuando no hay verdaderos trastornos del comportamiento, ¿ya? Hay una indisciplina, molestias frecuentes al resto de los compañeros y al profesor, hay desobediencia, hay ausentismo, presentan conductas agresivas, orales e incluso físicas, ¿ya? También van a presentar lagunas en el aprendizaje de contenidos en las diferentes áreas escolares. ¿Cuáles son las causas de bajo rendimiento en el BRE? ¿No? Fíjense, pautas educativas familiares inadecuadas. También, fíjense qué importante es la familia dentro de lo que va a ser el proceso educativo. Vamos a hablar en un tema muy separadito de la importancia de la actuación de la familia. Y aquí va a ver lo que les había dicho también en el anterior, en lo que son los problemas escolares, ¿no? Que es deficiente, es insuficiente, no hay estimulación psicolingüística, ¿no? Desinterés de los padres por el desenvolvimiento escolar de los niños, hay pocos o nulos hábitos de trabajo, no hay disciplina, hay horarios irregulares, ¿no? Ambivalencias, normas poco claras, ambivalencias entre los padres y en el sistema educativo que han propuesto, distanciamiento por parte de los padres, convicción de que ellos ya no pueden hacer nada. Esos son de los papás que dicen, yo levanto las manos, ya no sé qué hacer. Asimismo, tenemos malas influencias sociales dentro y fuera de la escuela, influencias negativas del grupo de iguales, condiciones sociales del entorno, barrio, pandillas, pautas subculturales, etc. Y finalmente, deficiencias instruccionales que tienen que ver con métodos, prácticas de enseñanza inadecuados, deficiente o inexistente adaptación curricular.
¿Cuáles son las diferencias con otros trastornos, no? Estas dificultades provocadas por el bajo rendimiento escolar se solapan con trastorno por oposición desafiante, que son chicos con problemas de conducta, ¿no? Trastornos de comportamiento, privación sociocultural y también puede confundirse con otras dificultades de aprendizaje como problemas escolares, ¿ya? Por eso es importante el diagnóstico. ¿Cuáles son las dificultades en el aprendizaje provocadas por el rendimiento escolar? Pueden darse en cualquier tipo de hogar, no necesariamente desestructurado ni con problemas económicos, culturales o patológicos. Los papás dicen, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le damos todo, le damos casa, le damos comida, lo mimamos, le damos sus gustos, no hacemos absolutamente, pero puede darse. ¿Ya? No entrañan necesariamente ira, ni agitación, ni somatizaciones, no implican conductas habituales, actitudes oposicionistas, muestran inadaptación escolar que a veces raya la indisciplina, no se caracteriza por presentar conductas de agresividad, pueden aparecer en cualquier momento de la vida escolar, es al final de la educación primaria e inicio de secundaria, cuando su incidencia es significativamente mayor, ¿no? Ese cambio que viene de la niñez a la adolescencia, ¿ya? Y el BRE es un buen predictor también de fracaso escolar. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando los chicos pasan de un quinto de primaria a un sexto, digamos, ¿no? Y empiezan a tener problemas de rendimiento escolar, ¿no? Y aquí es cuando empiezan a bajar y los papás nos dicen, era excelente alumno en primaria y en secundaria es cualquier cosa, ¿no? ¿Cierto? O sea, tiene bajo nivel. Entonces, por eso tenemos que ver el predictor, que esto es predictor de fracaso escolar. Es más frecuente en varones durante la educación primaria, en secundaria se equiparará más con las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pautas educativas familiares inadecuadas, retraso en el desarrollo del lenguaje oral y sobre todo escrito, retrasos en la elaboración y aplicación de procedimientos de pensamiento eficaces para el aprendizaje, retrasos en la maduración social y emocional, falta de atención sostenida en las tareas escolares, desmotivación, inadaptación escolar y problemas de comportamiento. Lagunas importantes en cuanto a los conocimientos. Son personas que realmente no son TDAs, pero parecerían TDAs, ¿no es cierto? Están en la mera luna. Haces una exposición, les preguntas, nunca saben nada. Son conductas totalmente oposicionistas, desafiantes. ¿Cuál es el pronóstico? Desde la perspectiva de la intervención psicopedagógica, las dificultades en el aprendizaje de los alumnos con bajo rendimiento escolar son recuperables. En ocasiones lo son incluso sin que sea necesaria la aplicación de atenciones educativas especiales, sino que de forma relativamente espontánea concurren condiciones familiares y escolares que facilitan la recuperación. ¿Cuál es el pronóstico? No obstante, más de las veces deben desarrollarse atenciones especiales, adaptaciones curriculares individualizadas y significativas, y ellos han de hacerse lo antes posible. De aquí la importancia de la detección precoz y de la evaluación por parte de profesionales encargados en ello y de la disponibilidad de recursos por parte de la administración educativa. Es muy importante que estos chicos sean evaluados a la brevedad posible. Eso es prevención. Lo que se debería hacer ahora es que todos aquellos niños que son de cuarto y quinto pasen por una evaluación de un departamento psicopedagógico, porque es aquí donde se puede detectar y hacer un buen pronóstico, ¿no es cierto?, para estos chicos que puedan estar pasando por esta situación. ¿Ya? Bien, le hemos dado importancia a dos aspectos y yo les había dicho que los otros los vamos a tocar en las otras unidades y un poco para concluir quisiera decirles que dentro de lo que son las teorías del aprendizaje, en cuanto a la intervención vamos a tener muchos instrumentos de acuerdo a cada paradigma, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo dentro de las teorías del aprendizaje está el conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo, las corrientes eclécticas y los cambios conceptuales. Si se quiere, dentro del aspecto psicopedagógico hay muchos psicopedagogos que contribuyen y se ha obtenido los aspectos más importantes. No importa por dónde vayamos, ni qué corriente filosófica tengamos, creo que lo importante es hacer una intervención adecuada y eficaz, ¿no? Aquí tenemos a Jerome Brunner, ¿no?
que coincide con lo que les he dicho, ¿no? Que el aprendizaje es una tarea de descubrimiento, y la recompensa del aprendizaje obviamente van a ser los efectos del descubrimiento. Tenemos David Ausubel, ¿no? que tiene la teoría del aprendizaje significativo, bueno, dice de hecho que el estudiante debe aprender, debe descubrir, ¿no? Si el material es pertinente, el material tiene que ser organizado de acuerdo a la etapa del desarrollo, eso estoy de acuerdo, tiene mucho que ver con el tema también de Montessori, ¿no? Roberto Gagné, no sé, las teorías de aprendizaje son identificadas por el autor como 5, que son la información verbal, las destrezas intelectuales, las estrategias cognitivas, las habilidades motoras, actitudes. Y si se dan cuenta, todos ellos tienen que ver con lo que les he hablado. Y el grande, ¿no? Que es Jean Piaget, que se interesa en el estudio del conocimiento y señala que el ser humano pues pasa por una serie de etapas de desarrollo, va a desarrollar las etapas en 4 pasos, ¿no? En base a la observación que hace con sus hijos, y va a proponer una teoría bastante interesante y detallada dentro de lo que va a ser el aspecto psicopedagógico. Vygotsky no podría no faltar, que nos habla pues de lo que va a ser el aspecto de neurodesarrollo, ¿no? Donde se tiene que descubrir la zona de desarrollo potencial en el niño, que esto es importante para que el niño tenga un aprendizaje social, para que el niño empiece a interactuar con las personas, y también, ¿no? Dice que el maestro en este aspecto es fundamental como actor de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y ahí estamos hablando de un entorno, ¿no? Que el niño no crece con un arbolito y no crece solo, sino crece nutrido por su entorno, ¿no? George Siemens, que es el que habla de conectivismo, dice que el aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de las opiniones, que este es un proceso de conectar nodos o fuentes de información. No solo de los humanos se aprende el conocimiento, sino puede residir fuera del ser humano. La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe. Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo. En realidad todo el día estamos aprendiendo, ¿no? Alguien dijo por ahí que incluso se aprende a morir, ¿no? Lamentablemente uno no lo puede contar después, ¿no es cierto? Bueno, también la información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades de un proceso que hace conexiones. O sea, lo que él quiere decir es que todo se conecta con todo. Y también podemos decir que el propósito de estas teorías de aprendizaje es el comprender o identificar los procesos mentales y a partir de ellos tratar de describir métodos para que la ilustración sea más efectiva. Es decir, que no importa qué corriente empecemos a sustentar. Lo importante es mirar qué pasa con el ser humano dentro de un proceso de desarrollo, dentro de un proceso biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico, social, para que todo esto contribuya a un buen desarrollo del aprendizaje. Y finalmente en este escenario tenemos que marcar quiénes son los actores. Tal vez el actor principal, el estudiante, el alumno, pero no es el único. Están los profesores, están los padres de familia, están equipos multidisciplinarios y está toda la teoría y toda la formación que podemos tener. Bien, con esto hemos terminado la unidad 1. Les voy a dejar trabajos porque vamos a evaluar escalas de Apgar. Vamos a hacer unas 2 escalas de desarrollo, y para eso me interesa que ustedes en la práctica pues les voy a hacer un cuestionario de preguntas también, pero en la práctica vayan consiguiendo un niño o 2 niños que tienen que evaluar hasta el final del módulo. Me ha gustado darles esta clase, los saludo nuevamente y será en otra oportunidad que tengamos que vernos nuevamente. Saludos y que estén bien. Buenas tardes.